aprende la lección o enseña aquello que vino a enseñar, pues simplemente se va. Esta era una chiquita con leucemia. Yo recuerdo que le cogí mucho cariño. Desarrollamos una relación de amistad, pues más allá de la relación médica. Ella iba a la consulta, luego estuvo hospitalizada, estuvo mucho tiempo en el hospital de San Vicente de Paúl, el tratamiento con su hematólogo. Y yo terminaba la consulta y siempre tenía la necesidad de ir al hospital a visitarla y estar allí. Pero no vayan a creer que yo la visitaba, ella me visitaba a mí, que yo era el terapeuta, nada. Yo gozaba con la madurez infinita, la imaginación, la creatividad de esta niña, esa mirada madura de un niño que te mira a los ojos y te mira de todo corazón, que tú sientes que hay un ser, que hay un alma atrapada en un cuerpo pequeñito y enfermo, pero que es mucho más que lo que aparenta su edad y su cuerpo. Un día, era viernes por la tarde, yo terminé la consulta, fui a verla, me contó algunos cuentos porque ella se inventaba cuentos de ángeles y estrellas, todo esto, y cuando me iba a ir me mira a los ojos y me dice, ya no te veo más. Como iba mucho mejor y yo tenía esperanza y había hablado con el hematólogo también, yo no le creí el cuento, y dice, no, yo te veo el lunes. Y me dice así como regañándole, no, ya no te veo más, pero yo me despido. Yo me fui con algún poquito de inquietud y me fui para Guarne, en las afueras de la ciudad. Estaba el sábado estudiando en la biblioteca y de pronto, a las 10, 10:30 de la mañana, un relámpago, el cielo totalmente despejado, un relámpago, como si hubiera caído un rayo, un sonido espantoso, y la casa se sacudió como si eso fuera un terremoto. Margarita, mi mujer, salió corriendo, mis hijos también. Vimos que no había ninguna causa externa aparente para un fenómeno de ese tipo. Inmediatamente yo tuve la imagen de la niña, tomé el coche, bajé al hospital y exactamente a esa hora la niña estaba muriendo. Ustedes se imaginan esa forma de despedirse, esa fuerza, esa proyección de la conciencia. Pero eso se relaciona con la muerte, no solo con la muerte, ese es el potencial humano, se relaciona con la vida. Cuando tú experimentas un sentimiento de amor genuino, puedes a través de tus manos emitir un campo electromagnético que se puede medir en una experiencia de laboratorio cuidadosamente controlada, que es 300.000 veces mayor que todo campo electromagnético biológico. Nosotros tenemos unos cuantos milivoltios, pero cuando hay ese sentimiento de amor incondicional de nuestras manos, se pueden emitir descargas de 300 voltios. Y obviamente esta niña nos enseña que no desde las manos, sino desde la mente, desde la conciencia, nosotros tenemos un instrumento de interacción con el campo cuántico, es decir, que podemos hacer emerger desde el campo cuántico un fenómeno de esta naturaleza. Estamos hablando de cosas reales que nos llevan a tener una gran responsabilidad, pero también una gran esperanza, en cuanto que la vida es una corriente continua de conciencia, y en que ellos no se han ido, se fueron de sus cuerpos, pero no se fueron de su conciencia, no se fueron del alma, y en el alma es la antigua comunión de los santos, estamos comunicados. Bueno, muchas gracias, ahora sí los dejo descansar.